Bien, hoy es viernes 6 de mayo del 2022. Luna nueva, San Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio es uno de los santos del equipo de los salesianos. Domingo Sabio, Laura Domingo Vicuña, Sabio, San Juan Bosco. María Auxiliadora, San Juan. Es un equipo de también Heliodoro, Euberto, Evodio. Parece que se juntaron todos los santos raros. Oiga, entonces, Heliodoro, Euberto, Evodio, Venerio. Araceli era ayer, Día Mundial de la lucha contra el asma. El asma, un problema. Un día como hoy nacieron los propietarios de farmacia Miguel Ángel Landa Naveros, Ángela Ramírez de los Santos, también Juan Carlos Ramírez en El Cercado, provincia benefactor. Así era que se llamaba la provincia de San Juan. El exdiputado PRDista Jorge Luis Rojas Gómez, Roberto Rodríguez Marchena, nuestro querido amigo Roberto Rodríguez, exdirector de comunicaciones de la presidencia. La señora Conchita Cabral Calcaño. Conchita es hija de doña Mercedes Cabral y hermana de Frank Cabral. El exdiputado del PRD Juan Benito Reyes Brito, el empresario artístico César Suárez. Bueno, aquí dice y dirigente del Partido Reformista. Ese partido tiene una ventaja que cualquier persona es dirigente de ese partido, doctor, porque no hay que inscribirse, Doctor, yo presencié una vez, la última vez que Balaguer dijo, que se anunció públicamente en un acto en el Club San Carlos, que iba a ser candidato presidencial. Ese señor, César Suárez, a mí me impresionó bastante que un hombre que ya era un consolidado empresario del arte, era el que estaba manejando la consola de sonido personalmente, él, en ese evento, porque él era parte y manejar la consola de sonido en política y agarrar el micrófono no tiene la misma connotación que en otro tipo de actos. Es para que tú lo sepas. Coger un micrófono y ponérselo a alguien, no puede un presidente de partido ponérselo a un candidato. Sí. O una consola, un millonario puede coger y manejarla. Sí. Y también ser chofer del presidente. Móntate ahí, vamos allí. Para participar en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Reformista, nada más había que tener saco y corbata. Sí. Usted llegaba. Sí, porque el Partido Reformista no tiene carnet de inscripción, nadie está. Bien, también un día como hoy nació Temístocles Montado, ingeniero, químico, exministro de Industria, y ministro de Industria y de toda la vida de planificación. Juan Temístocles Montaz y Domínguez, de los Montaz. Cuando se habla de nepotismo, hay que tener un poquito de cuidado, porque hay familias que se dedicaron a organizaciones políticas. Cuando llegó Juan Bosch, familias completas se hicieron PRDistas. Por ejemplo, los Sánchez Baré. Tú no puedes decir que Vicente, Lorenzo y Sofía Leonor, cada uno tiene sus propios méritos. Los Montaz lo mismo, los Montaz son 4. Esto es un proceso. Señores, el ingeniero Cuello y el doctor del Castillo ya están con nosotros. Quisiera decir lo siguiente. Rosita NG hoy en uno de los periódicos destaca la importancia que debe tener, dice que debe haber unas relaciones convenientes con China. Yo le quiero decir a Rosita que inclusive debió ser la primera embajadora, pero no la nombraron a pesar de que ella fue que abrió el camino. Quiero decir que el problema de esas relaciones es que esas relaciones no se miden por el interés del país, sino es parte de una lucha de Estados Unidos y China. Entonces así es que nosotros tenemos que manejarnos. Danilo arrancó para China
y se juntó Xi Jinping. con el dueño de ese país, con alfombras rojas y eso. Y ahí mismo perdió las elecciones, ahí mismito. No queremos Danilo. Y este señor lo primero que hizo fue, ni nada estratégico va a seguir con China, ni Manzanillo, ni la línea noroeste, ni puertos, ni aeropuertos, nada de eso. Entonces está claro, Rosita, para que sepa que no es el deseo, sino el problema. Y la otra cosa es que yo le decía a Carlos que voy a tener que hacer un curso para poder hablar español, porque toda la pendeja que yo hablo todos los días parece que no hay mucha gente que no le entiende. Hipólito Polanco dice que Danilo habría pactado habilitarse en el 2024. Señores, ¿cuántas veces se ha dicho aquí, con el respeto que me merece Hipólito Polanco, que Gonzalo Castillo tenía amarrado el problema de la modificación constitucional para habilitar a Danilo? De una forma que aún con un contingente que tenía Maldonado en la puerta del Congreso y otro que bajaba de Leonel por la Churchi, por la Jiménez Moya, a pesar de eso, todo eso estaba listo. Y cuando los, ¿cómo era que decía Bonillita? Tenía una palabra. Los amanuenses de Estados Unidos comenzaron a llamarme legisladores. Entonces Pompeo llamó a Danilo. Nosotros no queremos ni Danilo ni PLD. Y ahí se cayó el proyecto de rehabilitación. Y quiero decir algo, y el dinero que se le dio a alguna gente no lo devolvieron. Por eso es que Danilo señala a Gonzalo, porque el único precandidato que no luchó por su candidatura, sino por la de Danilo, fue Gonzalo. Así es que, con el mayor respeto, eso es una noticia, pero no es nada nuevo. Vamos entonces a conversar con el ingeniero José Israel Cuello y Hernández sobre unos temas que, por cierto, anteayer tuvo aquí una comisión de Barahona y habló de Monte Grande y las virtudes que iba a rehabilitar. Y lo que más nos preocupó, José, fue que dice que el nacimiento del Yaque del Sur estaba siendo, ¿cómo se llama?, maltratado, desmontado, deforestado, y que el nivel del agua del nacimiento estaba disminuyendo, que ellos temían porque la presa no fuera la presa que ellos pensaron. Bueno, mientras más pasa el tiempo, más se deteriora la cuenca. Eso es así. Una cuenca que no se trabaja, que no se cuida, se deteriora. Ella no es neutra. O tú la cuidas o tú la deterioras, pero ella no es neutra. ¿Por qué no hay sitios vírgenes en el país? O sea, no hay espacios vírgenes que tú puedas decir, bueno, ahí hay una cuenca donde no vive nadie, ni le interesa a nadie. No. Ahí hay mucha riqueza de otro tipo, que no solamente para conservarla, para un día hacer una presa. Y la gente sigue deteriorándola. Utiliza los cauces de agua para cosas distintas al acaparamiento de agua. Utiliza los árboles para la vida cotidiana, incluso para leña, que es el más insignificante de los usos de la madera. De manera que, bueno, y hasta para inaugurar, para hacer campaña política, se utilizan esas cosas. De manera que ahí tenemos esa presa
que ahora tiene un escalamiento de costos inexplicable, inexplicado. Todos los días se inventan un agregado, pero tiene una cuenta pendiente con Brasil. Andrade Gutiérrez fue la primera empresa brasileña que se benefició del redescubrimiento del Bandés brasileño, el Banco de Exportación de Servicios. De Andrade y Gutiérrez. Andrade y Gutiérrez, cuando se lo calzaron como socio en la Afran. Atillán. Atillán. Se lo calzaron como socio obligado. Él había ganado el concurso para hacer el trabajo de Montecristi. Pero espérate, pero Montecristi fue mucho antes de esa presa. Sí, claro. El presidente, Pero con Tillán comenzó el problema de los brasileños, ¿tú te acuerdas? que todavía tiene un conflicto en la Suprema, pendiente. Que fue en el momento que él representaba a Andrade. ¿Quién? Él era la parte dominicana. A él le impusieron a Andrade. Le impusieron a Andrade. El que ganó el concurso fue él. Y dijeron, bueno, nosotros no tenemos cuarto para hacer este trabajo. Los brasileños lo van a financiar y tu socio va a ser Andrade. Y Hipólito Mejía llamó por teléfono. En ese momento el presidente no era Lula, era... ¿cómo Cardoso. se llama? Cardoso. Cardoso. Y le dijo, tengo un problema con 2 firmas brasileñas. Y parece que Cardoso estaba tan enterado que dijo, no, presidente, resuélvalo de esta forma. Dele el financiamiento a uno y la obra al otro. No. No. El financiamiento era de un Bandex brasileño que estaba larvado, Ah, ya. que lo hizo Getúlio Vargas. Era un banco para exportar capitales brasileños. Y financiando las empresas y negocios de brasileños fuera de su territorio. Pero que se murió con Getúlio Vargas. Desapareció, se palideció. Es como el invento ese del Banco de la Vivienda, que le cambian el nombre, le cambian la función, una cosa, y tú no sabes qué es lo que hace. Salvo 2 o 3 vividores que se han jubilado ahí con pensiones de sueño. Bueno, ese problema está alarmado ahí, porque no es posible que siga subiendo de precio la misma obra a la que le agregan cada día un invento. ¿Cuál es el criterio? Eso es no respetarse técnicamente. Pero ya eso tiene un escalamiento que prácticamente multiplica por un número inaceptable el costo original de la obra. Y ahora con este escalamiento que impone una inflación mundial, imagínate dónde va a terminar ella. Pero el conflicto con los brasileños está en un punto muerto. Porque ¿qué pasa? La Procuraduría, hoy en prisión, la Procuraduría General de la República aceptó cerrar el conflicto con Odebrecht sobre la base de una declaración de Odebrecht de que los 92 millones de dólares que le había pagado a Rondón, que era su representante, era la suma de la corrupción. Y eso no tiene sustento, porque Rondón era el representante de ellos, por lo tanto merecía ganarse unos cuartos. Él fue que los agenció aquí. Era constructor para ellos, les suministraba materiales y hacía una serie de obras como socio de ellos. Entonces los 92 millones pueden tener dinero para eso, yo no lo dudo, pero no son esa suma. Y lo que es peor es que luego de aceptado eso y firmado eso y comenzaron a pagar 2 y pico veces esos 92 millones para botarlo en una cárcel que nunca será cárcel, para botarlo en corrupción interna, ahí están en los tribunales desde ayer, aunque se quedaron varios fuera. Sin embargo, se sigue aceptando como válido ese criterio. A pesar, reitero, de una declaración posterior de Odebrecht que dice que ellos reservaban
en su contabilidad el 22% de todas las operaciones para fines de propinas, coimas y corrupción. Esto está reservado. Cuando usted reserva en contabilidad un dinero, si no se usa, es ganancia. Ese dinero está... Si se queda ahí, es ganancia. Entonces, como quiera, hay que reclamarlo. ¿Y cómo impacta eso el acuerdo alrededor de Montegrande? Bueno, que tú tienes que revisar toda la operación con ese banco brasileño. Porque ese banco tutor no es verdad que entregaba el dinero sin vigilar la operación. Además, evidentemente Odebrecht mintió cuando dijo que toda su corrupción en la República Dominicana estaba limitada a los pagos a Rondón. Evidentemente, eso no había que ser genio para darse cuenta que era mentira. Porque todo el mundo en ese espacio de conocimiento que hay que tener para entender esas cosas, sabe que Rondón era representante de Odebrecht en el país, que tenía comisiones por ese trabajo, que era socio de Odebrecht en operaciones, que era suplidor de Odebrecht en muchísimas cosas, de manera que no es verdad que eso que él cobró era para dárselo a otro. Hay mucho que era trabajo hecho. Pero sobre todo ellos desmienten su propia afirmación, con lo que anulan el convenio, cuando dicen en otro momento que el 22% de todas sus operaciones se reservaba en la contabilidad. Entonces el 22% de todas las operaciones es una suma que yo no alcanzo a manejar. Porque yo no conozco el volumen de todas las operaciones, sencillamente. Y que además ese es un valor universal. Porque ellos no trabajaban aquí solamente. Ellos trabajaban hasta en Estados Unidos. Porque por cierto le fue muy bien allá. No sé por qué. Sí, porque yo vi jurungando por aquí, de la corrupción por aquí, pero por allá no se habla. De manera que el país no puede seguir escalando precios con una contratación que fue defectuosa de un principio. No es ser enemigo de Brasil, tener conflicto con Brasil. Son empresas delictuosas sencillamente, que se montan en una facilidad financiera de parte de su Estado para hacer vagabundería. Andrade Gutiérrez está agachado en la operación Lavajato, porque el malo es Odebrecht. Pero el primero que llegó aquí fue Andrade Gutiérrez, con ese dinero. De manera que no, hay que ponerlo en la lupa. Y pensar que las relaciones con Brasil son necesarias, son válidas, son útiles, no tienen por qué romperse, pero hay que esclarecerlas. Porque eso de montarse con un negocio para estafar en una complicidad del Estado con estafadores internacionales no tiene sentido. Yo no estoy diciendo que Odebrecht haya hecho nada de eso, pero sencillamente no se puede seguir si usted no revisa esa operación, porque tuvo su origen igual, el mismo dinero de un banco que por lo menos que fue negligente en la vigilancia del uso de su dinero. ¿Qué es un banco del Estado? Eso no es culpa. Un banco no puede estar entregando a una empresa dinero para hacer operaciones que ya se han demostrado ilícitas. Y Andrade Gutiérrez tiene ese contrato y el financiamiento viene de allá. Y siguen inventando. ¿Quién es el que debe? Es el país el que debe. Porque en definitiva, al número que eso llegue, es este país que tiene que pagarlo. Y es peor todavía si tiene que sacarlo del bolsillo. Si los escalamientos se están haciendo, sigue el financiamiento original. Es peor porque ¿de dónde? ¿Dónde está en el presupuesto esas sumas groseras que se están inventando ahora? O sea, en definitiva hay que echarle un vistazo a todos esos sobrecostos que usted tiene Pero claro, porque no estamos hablando de un aumento de
un aumento de precio entendible fácilmente, es modificación fundamental de la obra. Más allá de los elementos inflacionarios y todo. Sí, más allá del elemento inflacionario que se entienden, pero que además deben manejarse en defensa de los intereses que usted representa como Estado. Hay que tener en cuenta que se está manejando con una situación de ilicitud por todas partes, por lo menos de reserva. Hay otro tema interesante, ingeniero. En Europa ahora mismo se acaba de tomar la decisión de prescindir de los productos, bueno, del petróleo de Rusia. Y hay un proceso ahí de reacomodamiento en todo lo que tiene que ver con el asunto energético. ¿Cómo usted ve ese proceso? Mira, ese proceso tiene dos aspectos. El aspecto crítico inmediato, que es muy complicado, porque ese oleoducto que debía entrar en función en Alemania en un determinado momento, el que pasa por el Báltico. El gasoducto. El gasoducto. El Nord Stream. Que pasa por el Báltico, debía entrar a tal fecha en Alemania porque su sistema económico lo demanda. O sea, es un país con un grado de organización que le permite salir de una guerra terrible y recomponerse y volver a ser una potencia antes de 50 años. Antes de 20 años ya era una potencia impresionante. Entonces, la interrupción de ese proceso acelera, esa es la parte virtuosa, acelera la búsqueda de soluciones distintas. Estábamos amarrados a los combustibles fósiles, de origen fósil. Estábamos amarrados a ellos. Pero para tú estar amarrado a un sistema, tú tienes que tener la garantía de que ese sistema es viable. Para mí, lo he repetido más de una vez en este tiempo de discusión sobre el tema, cuando Khrushchev y Willy Brandt llegaron al acuerdo del primer gasoducto desde Siberia hasta Berlín, o hasta Alemania, hasta el corazón de Alemania, para mí, ahí terminaba la Segunda Guerra Mundial. Porque el origen de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial fueron los recursos energéticos. Fueron los recursos energéticos. O sea, independientemente de la maldad de la política y de los daños enormes de la discriminación racial y política de todo tipo, Alemania necesitaba una garantía de suministro de energía que no podía seguir siendo el carbón, sino que era más práctico ya manejar los gases y líquidos del corazón de la Tierra, capaces de ser combustible. Y hoy nos encontramos con que, por un lado, se castiga a Rusia por su belicismo en el manejo de su conflicto con Ucrania, pero se castiga a Alemania también con la paralización de ese gasoducto que es necesario para su economía. Y no hay posibilidad alguna de sustituir eso en el tiempo en que va a ser necesario. Se ha hablado de mil cosas, pero en definitiva, ni hay energía nuclear instalable posible para sustituirlo, ni mucho menos nadie tiene capacidad de llevar esa cantidad de energía potencial que demanda la economía alemana en este momento. Hoy se critica a Alemania porque decidió prescindir de la energía nuclear y apelar fundamentalmente al gas licuado de petróleo. ¿Esa fue una decisión correcta, ingeniero? Yo pienso que ellos se equivocaron. Ellos pensaron que habían encontrado una fuente confiable de energía. Pero si Rusia pone en peligro todas sus posibilidades enormes de una situación armónica con Europa por una tontería en Ucrania, en definitiva eso no tiene significación
frente a lo que significaba la integración de Rusia al esquema mundial de desarrollo económico. Bueno, si Rusia no es confiable, hay que buscar otra fuente. Entonces, eso abre la posibilidad de dar un salto hacia una cosa que resuelva los problemas: la demanda energética y el ambiente. Porque la fórmula, la posibilidad de utilizar el hidrógeno como combustible limpio de impurezas y limpio de contaminación está abierta y ya se está haciendo. De manera que... Pero ahora mismo hay una emergencia que lleva a países como Francia, por ejemplo, a plantearse la necesidad de volver a poner el acento en energía nuclear. Bueno, Francia tiene un mérito importante, único. Francia es el único país que ha llegado a tener el 70% de su energía nuclear. Y nunca ha tenido Un accidente. un accidente. Esas dos condiciones lo llenan a uno. De manera que ellos tienen ese camino abierto. Es su práctica exitosa. No así otros países. Y en cuanto a la pureza de la energía nuclear, solo el 6% de la energía nuclear no es dañino. O sea, vamos a decir, la reducción de contaminación ambiental que se logra con la energía nuclear, solo el 6%. De manera que no es significativo. No impacta tanto. No significa. O sea, tenemos dos problemas. El problema de la energía como tal, que es necesaria, como sea. Y el problema del ambiente. Porque el mundo no puede seguir contaminándose irresponsablemente por la necesidad precaria del momento. De manera que la energía nuclear puede suplirlo, sobre todo países que tienen ya un entrenamiento en eso. Porque Cuba intentó hacer una planta de energía nuclear. El hijo de Fidel estuvo involucrado en eso. Ya ahí hubo problemas incluso de la deficiencia de América Latina, porque no Fidel nada más. Aquí todo el mundo llega al poder y pone a su mamá en la nómina. Y 2 tías y 7 abuelas. Eso es una práctica latinoamericana, hija de nuestra herencia española. Pero, ¿cuánto se votó ahí? Hasta una fábrica de cemento se hizo para hacer esa planta que nunca se puso. Y Fidel dijo que su hijo iba a estudiar y lo mandó a estudiar física atómica Allá a la Unión Soviética. Sí. Y el muchacho terminó tirándose por un balcón días después que Fidel se murió. O sea, hijo es loco, sale loco. Usted hace mucho hincapié en el hidrógeno como energía alternativa, pero eso todavía va a requerir un poco de tiempo. Mientras tanto hay una emergencia ahí. Y, bueno, Singapur está comprando energía de hidrógeno en este momento de miles de kilómetros de distancia. Hoy está comprando. Lo que hay que abordar los problemas, pero la tecnología está establecida y está comprobada. Antes de 2 años hay 2.000 gigavatios de energía de hidrógeno en el mundo, porque lo necesita la sociedad humana. Tan sencillo como eso. ¿Dónde vamos nosotros a comprar cuando Alemania esté comprando? Que no hagan cerebro. Es preferible venderle a Alemania que venderle chelito a la República Dominicana. ¿Se puede confiar en los países árabes? Ellos se comprometieron a no aceptar durante mucho tiempo esos aumentos espasmódicos que podrían descomponer la economía mundial. Ahora están aprovechándose para vender más caro. Hace rato que ellos debieron intervenir en el problema de los precios frente al conflicto que está presentando. ¿Ya? Ahí seguimos. Y eso no va en perjuicio de ellos, de sus propios intereses. Bueno, a mediano plazo sí, pero hoy
Hoy los países parásitos, los que se han beneficiado de que se murió un dinosaurio ahí hace qué sé yo cuántos miles de años del fondo de la Tierra, porque ese es su único mérito. Que se murió un dinosaurio ahí que no se ha podrido completo. Pero en estos días un organismo internacional se anuncia como un paso de avance, firmas de acuerdo de la descarbonización, la adhesión, creo que de República Dominicana también a un programa de descarbonización, es decir, desplazar el uso del carbón como combustible. ¿No podría ser quizás también una estrategia dirigida a favorecer a esos países donde se le murió el dinosaurio? Sí, bueno, en definitiva, tú tomas la decisión, tú descarbonizas como tú quieras, como tú creas. Pero tenemos nosotros capacidad, eso sí es difícil, para instalar un sistema nuclear en el país, que además, en términos de contaminación, no es gran cosa. ¿Dónde están los técnicos dominicanos formados para manejar eso? Yo sé de eso. Yo conozco los que se han formado aquí, uno por uno, dos o tres. Y uno muy cerca de mí. Y esos 4 combustibles, Óyeme, cuando mi hermano Rafael Cuello vino graduado de Italia con honores en ese tema, me preguntó un día, ¿tú crees que yo debo ver a Sauri a ver si lo converso? Y yo, ve, la peor diligencia la que no se hace. Él fue a ver a Julio Sauri. Julio Sauri, tú estudiaste eso. Ven dentro de 25 años por aquí. Bueno, se quedó corto. Espérate, sucede que a los 25 años, Sauri estaba otra vez ahí. ¿Usted recuerda que Balaguer lo rescató en su segundo baúl? Volvió en el segundo. Y él me pregunta, ¿tú crees que debo ver a ese señor? Vuelve dentro de otros 25 años. Él fue sincero contigo. Y ahí fue por allá. ¿Tú te acuerdas de eso? Se puede decir que... Y le dijo, mira, tú vas a necesitar 25 más. ¿Hasta qué punto estamos en transición de combustible en este momento? Bueno, siempre hemos estado en transición de combustible. O sea, es un proceso que el mundo lo ha ido metiendo en el medio. O sea, la búsqueda de la energía es un elemento interminable en la vida del hombre. Yo no digo que con el hidrógeno se termina toda la búsqueda. Puede que aparezcan otras posibilidades. Pero hoy las opciones que tienen los países que no producen sus propios combustibles, pues, no les voy a decir a los árabes que pongan hidrógeno, porque ellos tienen ahí sus rinocerontes, Tu dinosaurio. su dinosaurio muerto ahí, que no se acaba. Y viva la pepa. Pero eso no lo ha hecho bien. Mientras tanto, ingeniero, ¿de dónde va a aparecer el petróleo para sustituir el ruso? Los suministros rusos. No, es que no Porque, solamente, es que no solamente que aparezca, sino cómo se transporta. Los Estados Unidos de aguajeros dijeron, nosotros lo suplimos. Y después los 2 o 3 días tuvieron que decir que no lo pueden suplir, porque no hay barcos suficientes para trasladar esa cantidad de petróleo, de gas a Europa. Ni hay la posibilidad de hacer un gasoducto En el tiempo que que cruce el océano Atlántico. Sí. En el tiempo que se tiene, porque era para 2 o 3 años, que eso se terminara. Y con una guerra en el medio. De manera que no. O sea, va a haber una retracción de la economía mundial si no se aborda una solución de ese tipo, que sea viable. Yo tengo la sensación, ingeniero, de que lo que Europa va a hacer es comprar el mismo petróleo ruso, pero por la izquierda, porque ya de hecho hay un negocio, un mercado negro del petróleo. Sí, pero es más complicado. Un gas ruso que cruce a Alemania. No, yo digo el petróleo, porque el gas eso es otra cosa. Bueno, fíjate que Alemania ha tenido una posición política vacilante al respecto de este tema. Sí, claro. Precisamente porque sabe que su economía va a sufrir mucho por esa dependencia. Sí, sí, claro. Y tú no puedes hacer negocios que te conviertan en dependiente. Ahí se equivocaron. Ellos pensaron que ya después que había funcionado el primer oleoducto, y sobre todo cuando el segundo se trazó
para no tener las contingencias de pasar por el viejo imperio soviético, hostil a Rusia, por razones históricas, se buscó el cruce por el mar Báltico para que no puncharan los tubos como pasaba en Polonia y como pasaba en la propia Ucrania. Porque que ellos compraban también, pero pinchaban el tubo. Eso es, en México le dicen guachicoleo. Doctor, ingeniero, a propósito de eso que usted dice, me motivé a buscar el dato de el costo. Dice, el costo por cada reactor nuclear con capacidad instalada de 1.400 megavatios sería 7.000 millones de dólares. Pero además, eso es vida útil de 60 esa cantidad de años. megavatios, que es la mínima que tú puedes instalar con un sistema de ese Con tipo, un reactor. aquí es energía excesiva. Sí. Los puertorriqueños tienen uno instalado ahí. Es más fácil comprarle a ellos, pero ellos no lo van a poner a funcionar para vendernos a nosotros. Ellos tuvieron que pagarlo. Pero parece que no hay forma de quitarse de encima a los rusos, porque los proveedores de productos de combustible nuclear son los rusos también. Los principales proveedores en el mundo entero. Ese es otro detalle interesante a tenerlo en cuenta. Tú vas a depender de a quién tú le compras el material fisionable, que es un material de guerra, además, sí, simultáneamente. Ingeniero, la guerra va para largo. ¿Se equivocó Rusia haciendo su cálculo? Bueno, normalmente todos los que abren una guerra se equivocan haciendo el cálculo. A los alemanes les dio mucho trabajo cruzar por Ucrania. Tú viviste allá, tú sabes cómo fue. Ellos cruzaron por Ucrania y tuvieron mucho tiempo. Esta era otra Rusia con los mismos rusos. Sí, no, y como los mismos ucranianos, divididos entre el afecto por Rusia y el afecto por Occidente. Sí. De manera que, bueno, la presa sobre el río Dnieper en Kiev, yo la visité en una ocasión. Fue construida y destruida 3 veces en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fue construida originalmente por los rusos y los ucranianos. Cuando Rusia se vio obligada a replegarse por el avance alemán, dinamitó la presa para que Alemania no usara esa energía. Los alemanes construyeron la presa nuevamente durante el asedio a Stalingrado, que fue el tope donde llegaron. Stalingrado ya dentro de Rusia. Sí. Fue una batalla de 900 días, 3 años y pico. Cuando vienen de allá para acá, los alemanes tienen que retirarse y vuelven y la dinamitan. Cuando los rusos llegan, vuelven y la hacen. Esa tercera fue la que yo conocí. De manera que esa es una historia clara de lo difícil que es cruzar por ahí. Sobre todo porque tradicionalmente Ucrania ha sido un país dividido entre su amor a Occidente y su sometimiento al Oriente. Lo de Crimea tiene una historia lejana. ¿Quién compra Crimea a Ucrania? Catalina la Grande, en el siglo XIX, como centro de Boca Chica para los ricos de la capital. Para decir lo que lo entienda la gente. Sí. Hubo un tiempo que Boca Chica como un era resort. una playa de la clase alta capitalina. Hoy no es eso, porque el mundo cambió. Pero ese es su origen. Bueno, Yalta era eso, Crimea era eso. Es más, cuando Stalin tiene que aceptar la presencia de sus socios en la Segunda Guerra Mundial para el Acuerdo de Yalta, en que se dividieron el mundo, fue ahí en Crimea que lo recibió. O sea, tiene un origen frívolo, pero un valor de otro tipo. Es la única salida al mar que tenía el Imperio Soviético, al Mar Negro. Y el puerto de Sebastopol, creo que se llama, es el puerto importante en esa zona de la Armada Rusa. Sí. Entonces,
¿Qué pasa? Los grandes héroes ucranianos de carácter político durante la Segunda Guerra Mundial fueron Khrushchev, que era el comisario político allá, Brezhnev, que era su secundón, y no recuerdo cuál, bueno, y el tutor sobre todo, Lázaro Kaganovich. El metro de Moscú lo construyó Lázaro, llevó su nombre por mucho tiempo. Entonces, esos tres, a la muerte de Stalin, juegan con el poder. Y se consolida Khrushchev, que ya ha colocado en primer lugar, denuncia a Stalin, a quien alabó muchísimo. Pero gana una prestancia que por primera vez sale del poder un dirigente en la Unión Soviética y le respetan la vida. Se murió en su casa, porque ahí se salía muerto. O te moría de muerte natural o era natural que te muriera. De manera que ahí los ucranianos toman el poder y ellos le devuelven Crimea a Ucrania. Es una resolución del comité central, del comité político, el que devuelve Crimea a Ucrania. Pero eso era simbólico, porque en definitiva Ucrania estaba bajo el dominio de la Unión Soviética como común. En consecuencia era de ellos y no era de ellos. Pero a la hora del desmadre, a la hora del intento de formar una unión de países independientes con los países que habían sido dependientes por siglos de Rusia, ahí Ucrania estaba en la contabilidad a nombre de Ucrania, el Yalta estaba en la contabilidad a nombre de Ucrania. Que Yeltsin, ¿cómo se llaman de ahora? Putin. Putin se revierte recientemente. O sea, hay conflictos que tienen significación menor, pero que hoy adquieren significación mayor. Los presupuestos era que Ucrania no iba a resistir ni 15 días. Y hoy estamos 2 meses y 1 día y todavía está resistiendo. Todavía no ha sucumbido completo. Es natural que Rusia lo va a reventar, que lo va a tomar. Pero le ha costado mucho. Ese es un error grave. El error de apreciación de cuánto dura la guerra. Que reitero, todo el mundo se equivoca en eso. Nadie ha acertado cuánto dura una guerra. Usted arranca para allá, usted no sabe qué es lo que termina. ¿Cómo está afectando esto internamente a Putin en Rusia? Bueno, mientras más tarda una solución, más se debilita el que la propone. Esa es una ecuación sencilla. Si usted habló de una guerra relámpago y resulta que el relámpago le está explotando en los pies, porque ya hay conflictos políticos allá, sencillamente la situación es difícil. De repente se establece que Putin está enfermo, que tiene un problema de cáncer, que tiene una serie de cosas. Eso no sale de la nada, eso sale de la situación. Si él tiene un problema de cáncer, es un problema que se sabe hace tiempo, no se sabía, se sabe ahora, se dice ahora, se conoce ahora. Eso puede ser una fórmula de desplazamiento, pero con los misterios de las cortes es difícil describirlo desde fuera. Lo cierto es que su valoración fue errada. Siempre que hay una persona que le da dolor de cabeza a Estados Unidos, como Hugo Chávez y Vladimir Putin, generalmente sufren de cáncer. Sí, le da. Le da cáncer. Le da, sí. Le dan. Eso es una locura. Lo que pasa es que una está bien, 2 está bien, pero 3 y 2 es como que mucha coincidencia. Pero Y eso es real, tiene cáncer, eso está confirmado. eso es un como es un fake news. Un fake news. Mira, le tienen cámaras puestas por donde quiera. Que si tiene Parkinson, que si se agarra con la mano derecha de la silla para pararse. Hay fotos de detalles de ese tipo.
Tú has visto una mesa larga que él se ha hecho. Sí, Sí. sí. Son 3 mesas pegadas una tras de otra. Si tú te colocas aquí y Uno se da colocas en la cuenta de otra si el punta, invitado es grato o no, dependiendo del tamaño de la mesa. ¿cómo? Uno se da cuenta de si el invitado es grato o no, dependiendo del tamaño de la mesa que se utilice Claro. para recibirlo. Pero resulta que él ha salido en foto en una cabeza de la mesa y el ministro de Defensa en la otra. O sea, si él tiene que estar a esa distancia del ministro de Defensa, no es porque le huele la boca mal al otro, es porque no quiere que aprecie sus debilidades físicas. Es muy sencillo. Al ministro de Defensa lo ha sentado allá en la otra punta. Hay otras veces que ha salido con él en una mesita corta, del lado largo. Sí. Entonces pone del otro, del lado corto. Pero esos son detalles que la prensa internacional vive retosando con ellos y buscándole significación, Lo que pasa significativos. es que Parkinson y Alzheimer no es lo mismo. Incluso se ha hablado de quién lo va a reemplazar si tiene que entrar al quirófano por el problema del cáncer. Y tiene una solución mustrenca, Que vaya a Cuba, que allá lo resuelva. que el jefe de seguridad y que lo va a reemplazar, que no está en el estatuto, en la sucesión establecida en los papeles. Eso es absurdo. En la línea de sucesión tradicional no es... No, eso no está ahí. ¿Cómo usted ve, ingeniero, la posición de China con respecto a este conflicto? Cuando hay dos peleando, gana el tercero. Claro, ¿verdad? Usted se agacha y usted gana. Sí. Mire, yo tengo, una vez yo le dije al doctor, a mí me parece que Chávez designó como su sucesor a Nicolás Maduro porque creía que volvía, porque creía que se iba a salvar. Y eso que usted está diciendo con respecto a lo que se dice sobre quién podría ser el sucesor de Putin, me recuerda a la situación. En verdad, Chávez habría dicho en serio eso, que Maduro era el que debía sustituirlo. Me parece que no, me parece que era como un tente ahí, pero yo vuelvo. Nadie quiere morirse, más que los suicidas. Lo que pasa es que siempre esas muertes ocurren dentro de esos organismos de seguridad y de... Acuérdate del presidente de Egipto, de dónde salieron los tiros, ¿verdad? Óyeme, es memorable una presencia de Fidel Castro cuando en una conferencia económica internacional en Buenos Aires, en los primeros años del poder, produjo un discurso, era un orador fuera de serie, un orador por antonomasia en la historia de la humanidad, capaz de hablar 6 o 7 horas ante un público y que no se le duerma a nadie, ni se atreviera a dormir. Bueno, yo recuerdo ese discurso cuando él hizo en su oratoria una frase larga sobre la duración de los gobiernos en América. Y el primero que dijo, si mientras gobierno duren 7 años, está hablando de Stroessner que tenía 7 entonces, y siguió hasta que llegó a los 30 de Trujillo. Bueno, pues él duró 60. Ay, sí. Y se murió en su cama. Y se diseñó su tumba. Y planificó su entierro. Y todo planificó esto. su entierro. Hizo su tumba como la de Cristo, con una piedra que rueda en una montaña de granito. Porque él va a resucitar un día. Hasta ahí llegó la demagogia. La locura del poder. 60. Sin proclamarse monarca, porque ¿para qué? Todavía está gobernando en China. Ahí no está gobernando nadie en este momento. Bueno. Eso anda en banda, porque ahí no hay una sucesión establecida. Vamos a una pausa.